Entonces, una luz para que lo veamos nosotros detrás. Entonces vamos a... Sí, ahí está bien, ¿no? Préstame. Listo, vamos. Entonces, dos temas muy importantes. Lo voy a hacer más. La primera parte es muy sencilla, la del sistema nervioso. La segunda parte es un poco más compleja. Lo voy a hacer lo más despacio posible. Algunos se van a enredar, pero no importa. Ustedes me dicen, yo les digo, ¿listo? Nada complicado. Simplemente poner atención. Pero empecemos con lo fácil. Entonces, el sistema linfático es un sistema. A ver, espérenme, yo me devuelvo mal. Hagamos de cuenta que yo volví a llegar y llegué. ¡Pum! Entonces, vamos a hablar de la parte microvascular. Vamos a hablar de los vasos chiquiticos, o sea, lo que se llaman capilares. Vamos a hablar de capilares arteriales, capilares venosos y capilares linfáticos, pero con los linfáticos me voy a referir a todo porque es muy cortico y además porque ustedes lo están viendo en inmunología. Entonces no me voy a detener mucho en eso, pero sí lo que yo necesito. Entonces el sistema linfático, pero concéntrense más en esta imagen, ¿vale? ¿Qué tiene esta imagen? Tiene unos vasos que son como azules que se van volviendo rojos y que terminan convirtiéndose en rojos, ¿vale? Con una particularidad que se continúan. Entonces, lo que está aquí es una vénula que se convierte pues, en una vena que se convierte en vénula o una vénula que se convierte en capilar venoso y ese capilar venoso termina convirtiéndose en capilar arterial, en arteriola y arteria, ¿verdad? Esto que están viendo acá son células, mira, células, y este es el espacio intersticial. Pero en ese gráfico también hay unas cosas amarillas, ¿sí ven? Hay unos vasos amarillos. Esos vasos amarillos hacen parte de los otros capilares que se llaman capilares del sistema linfático. Entonces, ¿cuál es la función de estos manes amarillos? Absorber el exceso de líquido intersticial, lo transportan a conductos que desembocan en las venas, que ustedes ya lo vieron en anatomía. Parte no me corresponde, sin embargo yo la voy a mencionar, ¿vale? Yo la voy a mencionar. Hagamos de cuenta que el piso está mojado, ¿vale? Que este piso está mojado. Entonces, el sistema linfático, hagan de cuenta que el piso es el espacio intersticial, ¿listo? Y entonces está mojado. Si no tapamos la gotera, si no limpiamos el piso, se va a seguir llenando hasta que lo vamos a inundar. Lo mismo le pasa a los tejidos. Si el intersticio se llena de líquido, hay un momento en que se va a dematizar y usted lo va a ver como por ejemplo, una mano hinchada, y eso no es bueno, y nosotros normalmente no lo vemos así. Entonces, ¿quién soluciona el problema? El sistema linfático. El sistema linfático limpia lo que nos deja de residuos, el sistema venoso y el sistema arterial, que no puedo decir arterial, ¿listos? Entonces, por eso dice que él absorbe el exceso de líquido intersticial. Lo que quede acá, lo absorbe ¿quién? Este man. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor. Ahora bien, pero el sistema linfático tiene un problema, y es que el sistema linfático cumple tres funciones. Miren que están en colores: amarillo, rojo y azul. Una de las funciones es transportar de nuevo hacia la sangre el líquido intersticial, lo que sobre. Ese es el que vamos a ver nosotros. Dos, transporta la grasa absorbida en el intestino delgado hacia la sangre, y eso lo vieron en bioquímica, en forma de kilomicrones, ¿cierto? Y entonces la linfa y esa parte que ustedes ya conocen. Y tercero, produce linfocitos como células inmunológicas. Algo de eso lo vimos en histología y seguramente lo están viendo en inmunología, por eso no me voy a detener mucho en eso. Ahora bien, sigamos. Entonces, los vasos más chiquitos de los linfáticos se llaman capilares linfáticos. Los capilares linfáticos son los vasos más pequeños del sistema, son tubos microscópicos ciegos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo así? Yo no entiendo que sean ciegos. ¿Se acuerda que los venosos venían así y se unían con los arteriales y seguían? En cambio estos no siguen, sino que arrancan desde acá, por eso son ciegos, porque la cabecita aquí está ciega. ¿Se entiende? Poseen células endoteliales con uniones porosas, ya se las voy a mostrar. Porosas quiere decir con muchos huecos, de fácil penetración para poder absorber. El líquido que penetra en los capilares se denomina linfa, pero veámoslo en un gráfico para entenderlo mejor. Veamos. Otra vez. Entonces, esto que están viendo acá, ¿qué es? Células
Y ese es el capilar, mire, el capilar está ahí metido. Ese es el capilar linfático. Si ven que aquí estas son las paredes, están separadas, el endotelio, o sea, las células que unen la pared no están completamente pegadas, sino que dejan huecos, por eso dice que es poroso. ¿Para qué? Para que el líquido que quede acá pueda meterse por acá y pueda ser absorbido. ¿Sí me entiende? Esa es la importancia de este sistema. Si lo vemos acá, la misma carajada. ¿Sí ven que por aquí estamos viendo capilares venosos y capilares arteriales? Pero aquí lo verde que están viendo son los capilares linfáticos, que se encargan ¿de qué? De secar el piso, de lo que quede por aquí, él lo mete por acá y lo lleva otra vez a la circulación. Esa es la principal función. Ahora bien, esos capilares se van uniendo y se van volviendo cada vez más grandes, y ya dejan de llamarse capilares y comenzamos a convertirnos en conductos linfáticos. Si yo les muestro esto acá, miren, aquí están los capilares venosos y arteriales, aquí están los capilares linfáticos, que se van uniendo hasta que forman conductos más gruesos, y ya no se llaman capilares, sino conductos linfáticos. Hágale. Conductos linfáticos, ¿cierto? Entonces, son vasos linfáticos de mayor tamaño que los que acabamos de ver, con paredes similares a las venas, y paremos un ratico acá. Entonces las venas, aquí tenemos que recordar histología. Las paredes de las venas son delgadas en comparación de las arterias. Eso lo vamos a volver a repetir ahorita más adelante. ¿Por qué? Porque las paredes de las arterias soportan presiones más altas. Por eso las paredes de las arterias son más gruesas. La media, ¿se acuerda que los vasos sanguíneos tienen 3 capas que las vimos en histología? La íntima, la media y las venas, ¿cierto? Pues la media de las arterias es más gruesa que la de las venas. Y los linfáticos se parecen más a las venas, o sea, son delgaditas, pero les cabe mucho. Poseen válvulas, las venas también poseen válvulas, sobre todo las de los miembros inferiores, para subir la sangre, ¿se acuerdan? El movimiento del líquido en su interior sea por peristaltismo, o sea, va subiendo por onditas que lo van llevando hasta el sitio. ¿Dónde se vacía? ¿A dónde lleva esto, o lo de por acá, o lo de por acá? A unos vasos más grandes que se llaman el conducto torácico y el conducto linfático derecho, que ustedes lo vieron en anatomía. Ahorita se los muestro, pero seguramente ustedes lo recordarán mejor que yo, ¿vale? Veámoslo acá. Ahí está todo el sistema linfático al lado, miren todo el sistema linfático al lado del sistema circulatorio, y terminan desembocando en las venas. Ahorita veremos dónde, veámoslo en esta diapositiva mejor. Entonces, aquí vemos esos vasos que yo les acabo de nombrar, y todos se unen en una vaina que se llama el conducto torácico. ¿Sí ven el conducto torácico acá? Aquí está el conducto torácico. ¿Y el conducto torácico dónde desemboca? El conducto torácico desemboca, mira aquí, en la vena subclavia izquierda. Y el conducto linfático derecho, que está acá, ¿dónde termina desembocando? En la vena subclavia derecha. Entonces, el conducto torácico en la vena subclavia izquierda, el conducto linfático derecho en la vena subclavia derecha. Eso ustedes ya lo conocieron por anatomía, pero para recordarlo, ¿vale? Y entonces, después de las venas subclavias, ¿a dónde van? Pues todo termina drenando las cavas, y las cavas llevan todo y las cosas, ¿cierto? Ya, eso es lo que... ya. Ahora bien, entonces el sistema linfático tiene capilares linfáticos, conductos linfáticos, y drenan a unos conductos más grandes, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Eso desemboca ¿dónde? En las venas normales. Pero además, los linfáticos también tienen una cosa que se llaman ganglios linfáticos, que son los que están viendo en inmunología, ¿cierto? Los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos nosotros los tenemos distribuidos por todo el cuerpo. Miren a nuestro modelo acá, los tenemos. Hay unos sitios donde hay más, por ejemplo, en la región inguinal, por ejemplo, en la región axilar. Y aquí viene un ejemplo clásico, ¿no? Un ejemplo clásico. Ya no se está haciendo tanto como se hacía antes, pero a veces ya toca hacerlo. Si una mujer tiene un cáncer de mama, a veces toca que quitarle la mama, ¿cierto? Quitársela, y quitarle los linfáticos, estos linfáticos de acá. Por ejemplo, si es esta mama la que está enferma, hay que quitarle estos linfáticos. ¿Por qué? Porque esos linfáticos pueden quedarse con células cancerosas que lo mandan al resto del cuerpo, entonces eso es lo que se llama metástasis. Siembran las células cancerígenas en otra parte. Entonces las siembran, por ejemplo, en pulmón. Y la mujer que tenía cáncer de mama después resulta con cáncer en el pulmón, pero no es el cáncer de mama, es una metástasis. Entonces, a veces, para el tratamiento quirúrgico, sacan la mama
y tienen que sacar los ganglios linfáticos, vaciarlos totalmente. Ya no se está haciendo tanto como antes, pero se está haciendo todavía. Se sacan los ganglios. ¿Cuál es el problema según lo que hemos visto hasta ahora? Como sacamos los ganglios linfáticos, dañamos todo el sistema linfático del brazo. Entonces esa mujer comienza a edmatizarse del brazo, porque no hay como drene. ¿Se acuerdan del secar el piso? Ya no hay quien seque el piso de acá. Entonces esas mujeres, ustedes las ven a veces, uno las ve, con unas mangas negras, oscuras. Esas son mangas de compresión, para que de alguna manera eso ayude a que no se dematice tanto, ¿cierto? Y mantienen con el brazo levantado, un poco jarco, pero después lo entenderán ustedes un poquito más. Bien, no voy a tener mucho en los ganglios linfáticos, ustedes los conocen mejor que yo. Filtran la linfa antes de que retorne al sistema cardiovascular, contienen fagocitos y centros germinativos. ¿Ustedes qué son los ganglios linfáticos? Son unos sitios, son unas estructuras que nosotros tenemos en sitios específicos que van drenando todo lo que va recogiendo por los vasos linfáticos, por los conductos linfáticos, lo filtran para que cuando llegue la sangre al corazón, cuando esto desemboque en la subclavia derecha e izquierda, no lleve tanta porquería, porque si no la manda al corazón y después vuelve y regresa y la va a mandar a los tejidos. Entonces va limpiando. Esa es la importancia que tienen los ganglios linfáticos. Es absolutamente importante. Hay un ejemplo clásico. Usted se va a encontrar pacientes, o alguna de ustedes lo han experimentado. Uno tiene una herida en una pierna y a veces comienza a dolerle acá, ¿cierto? La gente le llama, se tiene un nombre a eso en casi todo el país. Los pacientes le dicen a eso, tengo una seca, le dicen a uno. Una seca es que los ganglios se inflaman en esta zona y duelen como un berraco. O a veces cuando le da uno amigdalitis, le salen unas cosas, unas pepitas, unas bolitas acá que duelen. Esos son ganglios linfáticos, esos están acá, miren. ¿Y qué están haciendo esos ganglios linfáticos? Parando la infección, que no siga de aquí para allá. ¿Sí? Entonces ellos vemos que nos frenan todo. ¿Está claro? Esta es la parte del sistema linfático. No hay más que decir, ya lo otro lo van a discutir en un momento. Ahora sí metámonos en la parte arterial y venosa, que es lo que me interesa a mí hoy. Vuelvo a insistir, lo voy a hacer despacio, suave, pero por favor, quiero que me entiendan. Salgámonos ya de los vasos linfáticos, ahora veamos los que les estaba mostrando. ¿Se acuerdan? Unos azules y unos rojos. Entonces los vasos de la microcirculación. Entonces, las arterias se considera una arteria aquella que tiene un diámetro mayor de 50 micrómetros, se convierte en arteriola, y la arteriola da paso a una cosa que se llama esfínteres precapilares, que se convierten en capilares arteriales. Los capilares arteriales, cuando entregan lo que tienen que entregar, se convierten en capilares venosos, que se convierten en vénulas, y las vénulas en venas. ¿Listos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Estoy empezando hasta ahora. ¿Listos? Esto es lo tierno todavía. Sus valores, ustedes los vuelven a leer de las clases de histología o de lo que está. Entonces lo volvemos a ver, volvámoslo a ver. La arteria que se convierte en arteriola, la arteriola en metarteriola, la metarteriola en el esfínter capilar y en el capilar. El capilar arterial se convierte en capilar venoso, en vénula y se regresa a la sangre. Ahora bien, ¿qué tipos de capilares tenemos? Ya los habíamos visto el semestre pasado, pero volvámonos a repetir. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales, ¿vale? ¿Y de qué depende el nombre? O también se llaman capilares tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Del huequito, de los huequitos que tengan. Estos tienen huequitos muy chiquitos. Estos tienen más huequitos y más grandecitos. Y estos tienen los huecasazos, como dirían ustedes, ¿cierto? Los huecos más grandes. Entonces, los capilares continuos se llaman continuos porque los huecos son muy chiquiticos. De 4 a 15 nanómetros. Es el más común de los capilares. ¿Dónde lo encontramos? En músculo, en piel, en pulmón. El tipo 2 se llaman capilares fenestrados. Fenestra es hueco, ¿cierto? Son huecos más grandes, mira, de 50 a 100 nanómetros. ¿Dónde los encontramos? Epitelio intestinal, glomérulos renales, glándulas. Y los sinusoidales son los de los huecasazos, ¿cierto? O también se llaman discontinuos. Entonces, miren, de 100 a 1000 nanómetros, ¿dónde los encontramos? En hígado, en la ósea, en la... Es una cosa muy interesante en el cuerpo. Es que hay unas zonas en las cuales hay muy pocos huecos,
que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces la barrera hematoencefálica, aquí los capilares son más chiquitos que aquellos. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica, como su nombre lo indica, es la barrera que protege al cerebro para que no le lleguen cosas. Por eso cuando usted toma medicamentos hay algunos que le producen a uno sueño, pero otros no. Los que producen sueño es porque son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. La mayoría no, por eso la mayoría no nos produce sueño. Entonces la barrera hematoencefálica son capilares que nos protegen, que están muy cerrados, que tienen huequitos muy chiquititos, prácticamente nulos. Ahora bien, vámonos al microscopio y volvamos otra vez a cuando vieron histología, ¿cierto? Y volvamos a ver la pared capilar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esta es la pared de un capilar, esta es la capilar, miren que la aumenté muchas veces. Y encontramos estructuras como estos huecos que están aquí, que se llaman caveolas. Si yo lo aumento más todavía, mire, voy a ver la membrana y voy a ver, aquí lo que estoy viendo es la membrana. Y esta membrana que estoy mostrándoles acá, lo que tiene es, de lo que está hecho la membrana, o sea, fosfolípidos, y lo amarillo es colesterol, ¿cierto? Ya lo vimos. Y unas proteínas que se llaman caveolinas, que son estas que parecen como ganchos ahí, como ganchos. Entonces, las sustancias hidrosolubles difunden a través de la membrana, ¿cierto? Las caveolas transportan macromoléculas. Estos huecos me sirven para transportar moléculas más grandes. Eso ya lo sabían. Ahora bien, esto fue lo que les dije ahorita, la diferencia entre la pared de una vena y la pared de una arteria. Mire la arteria acá con paredes más gruesas, las venas con paredes más delgadas, ¿cierto? Las vénulas cada vez más delgadas aún. Esto me lleva a pensar que las venas son vasos de capacitancia, le cabe mucho, porque las paredes son delgadas. En cambio esta le cabe, pero no tanto, las paredes son gruesas. ¿Por qué las paredes de las arterias son gruesas? Porque soportan presiones altas. Las venas soportan presiones altas, presiones bajas. Pero vámonos otra vez al microscopio y veamos ahora dos celulitas nomás. Esta es la pared de un capilar. Y entonces, este es el endotelio. Y lo que me está diciendo acá es que hay distintas maneras de atravesar ese endotelio, ¿cierto? Por difusión, por bull flow, ¿qué será esa vaina? Bueno, entonces es el Duolingo, ¿cierto? O por vesícula, miren las caveolas que les estaba mostrando, o por transporte activo de los cuales ya hablamos. Si quieren lo volvemos a ver, entonces volvámoslo a ver. Mírenlo acá otra vez. Este es el capilar, y por ejemplo el oxígeno y el CO vamos a darnos cuenta que lo hace por difusión, y otro lo hace por caveolas, por esas maneras. Ahí están los huecos. ¿Listos? Bien, esto es chingo, ¿sí o no? Vamos bien. Vamos a meternos en líos. La pregunta es, este es el capilar, esta es una célula, esta es otra célula, este es el espacio intersticial. Y alguien se preguntó algún día, ¿y de qué está hecho el espacio intersticial? ¿Qué encontramos en el espacio intersticial? Y se dieron cuenta que encontramos filamentos de proteoglucanos, líquido ahí, vesículas de líquido libre en riachuelos, que son estos que están viendo acá y por acá. Ahí encontramos esas vainas. ¿Listo? Y vamos a empezar la parte hard. Es un pedacito nomás. Vale que vamos. El capilar arterial, ¿ustedes qué creen? ¿Entrega cosas o recoge cosas? ¿Entrega o recoge? Entrega. Hagámoslo con un ejercicio para que todo el ejercicio nos salga mejor. Entonces, la sangre de los capilares arteriales llevan sangre con oxígeno. Bueno, cuando damos pulmón vamos a decir que no es tan cierto. Pero digamos que en los tejidos periféricos. Entonces, el capilar arterial entrega y el capilar venoso recoge. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Otra vez. Suena muy bobito, pero ahorita se van a dar cuenta por qué lo hago. Y después van a decir, híjole, yo dije que sí. Entonces, el capilar arterial y el venoso. ¿Difícil? ¿Está claro? No hay líos, ¿cierto? No hay líos. El problema es saber cómo hace el capilar arterial para saber que él tiene que entregar y el venoso que él tiene que recoger. Bien, es un juego de presiones. Y ahí es donde yo les digo que lo importante de la biofísica que ustedes ven o de la física que ustedes ven debería estar enfocada en esto.
en juego de presiones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, existen dos presiones importantes a nivel para nosotros los humanos. Una presión que se llama hidrostática y una presión que se llama oncótica o también se llama coloidosmótica. La presión hidrostática es la que tiende a sacar de donde está. Hidrostática a sacar de donde está. ¿Estamos de acuerdo? Y a no dejar entrar. La coloidosmótica a retener. ¿Listos? Con la hidrostática saco. Con la coloidosmótica retengo o jalo de otro lado. ¿Está claro ahí? Miren que no hay nada complicado. Yo lo voy llevando despacito. ¿Listos? Ahora bien. Una pregunta. Cuando la célula, cuando el capilar arterial lleva oxígeno, ¿se lo entrega directamente a las células? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Se lo entrega directamente a las células? Entonces, ¿no o sí? ¿O no saben? Pues ya lo deben saber. Bueno, pues no, ¿se acuerdan del intersticio? Seguramente él no lo va a entregar directamente a las células. El capilar lo que hace es entregarlo al intersticio. Entonces se lo entrega al intersticio. Y el intersticio se lo entrega a las células. Las células sueltan las cosas al intersticio. El intersticio al capilar venoso. Ese es el intercambio que siempre hacemos. Eso fue lo que supuse yo que le había enseñado a ustedes allá en biología molecular. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Siempre va a haber un juego. Si ven las dos, ¿se acuerdan de las dos presiones? Una se llama hidrostática y la otra se llama coloidosmótica. Y donde estemos, siempre van a jugar esas dos fuerzas. Donde estemos. A ver, usted me preguntaba dónde estemos. Pues hay presión hidrostática y coloidosmótica del capilar arterial. Hay presión coloidosmótica y hidrostática del capilar venoso. Y hay presión hidrostática y coloidosmótica del intersticio. Y aquí es donde la cosa se enreda. No necesitaría yo hablar del intersticio si el capilar arterial no le entregara el intersticio a la célula. No necesitaría hablar del intersticio si la célula no le entregara al intersticio y el intersticio a las venas. ¿Sí me van a entender? Entonces, voy a volverlo a repetir. Yo soy un capilar arterial, llevo oxígeno. ¿Lo voy a entregar o lo voy a recoger? Lo voy a entregar. Yo soy un capilar venoso. Las células tienen una basura que se llama CO2, ¿sí o no? Cuando gastan oxígeno terminan produciendo CO2. ¿El capilar venoso quiere recoger el CO2 o lo quiere dejar allá? ¿Está claro ahí? Ojo ahí. Usted me está diciendo que sí. ¿Listos? Ahora vamos. Ahora vamos a jugar con presiones y entregar y sacar. Y con venas y arterias, todo al mismo tiempo. Entonces, hagan de cuenta que vamos a jugar con una bolita, pero ahora vamos a jugar con 3 bolas, vamos a tirarlas a ver si se nos caen. ¿Listos? Entonces yo voy a volver a repetir. ¿El capilar arterial entrega o recoge? Entrega. ¿Y el venoso? Recoge. ¿Sí o no? Válidos. ¿La presión hidrostática suelta o retiene? Suelta. ¿Y la hidrostática? Retiene. Otra vez. ¿La presión hidrostática suelta o recoge? Suelta. ¿Y la coloidosmótica? Retiene. ¿Estamos de acuerdo ahí? Miren que todo está, o sea, las bolas, si ustedes las tiran individuales, las están tirando bien, ¿sí o no? Pero ahora necesitamos combinarlas. Para saber quién entrega y quién recoge, por qué lo hace y por qué. La pregunta, ¿y esto para qué me va a servir a mí en la vida? Para entender por qué un paciente se hincha o por qué no se hincha. ¿Por qué un paciente le da edema pulmonar cuando sube a grandes alturas y no se prepara y termina con un edema pulmonar como le pasó a un muchacho en el Nevado del Tolima a finalizar el año y se murió? Hizo un edema pulmonar y un edema cerebral y se murió. ¿Cierto? Vamos a ver. Entonces, miremoslo acá. Aquí, ¿qué dice? Este es el capilar, este es el intersticio. ¿Listos? No sabemos si este es venoso o arterial. Vamos a jugar con 2 bolitas así nomás. ¿Listos? Entonces, el capilar, ¿se acuerdan que los dos, donde estemos siempre va a haber 2 presiones? Esta que dice capillary pressure es la presión capilar, o sea, la presión hidrostática del capilar. Miren la flecha, síguese por la flecha. O sea, que tiende a ¿qué? A sacar. ¿Están de acuerdo? Pero también el capilar tiene presión
coloidosmótica u oncótica. ¿Que tiende a qué? ¿Sí lo vieron? Ahora bien, el intersticio. El intersticio tiene presión hidrostática. ¿Que tiende a qué? ¿A sacar para dónde? Aquí es donde empieza el enredo. Mire para dónde va a sacar. A sacar para adentro, decía mi mamá. ¿Sí ve para dónde va a sacar? ¿Para dónde va a sacar? Hacia el capilar, si uno quiere meter cosas al capilar. Porque el intersticio no le queda más sino el capilar, por eso les decía. Aquí es donde ustedes comienzan a decir, maldito, y yo dije que se había entendido, bro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero el intersticio también tiene presión coloidosmótica, o sea que tiende a qué? Miren, hay dos clases, cuando ustedes sean profesores de fisiología, hay dos clases que ustedes lo prueban como profesor. Explicar potencial de acción y esta clase de hoy. A veces es un poco ruda, a veces es un poco fácil. No importa. No importa que me quede hasta la hora que me quede. Ustedes quieren irse a celebrar, yo no tengo nada que celebrar, entonces yo me puedo quedar ahí tranquilamente. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, despacio. Todo iba bien hasta que dije buenas tardes, sobre todo buenas tardes. Suave, otra vez suave. ¿Se acuerdan que hay dos presiones? Una hidrostática, la que tiende a qué? Sacar. De donde yo esté. Ojo que está la clave. De donde yo esté. Y la coloidosmótica que tiende a qué? De donde yo esté. Y todos los sitios siempre tienen las dos presiones. Ahora volvámoslo a hacer. ¿Listo? Otra vez. Si yo soy un capilar, y es que todavía no les meto si es arterial o venoso, imagínate. Este es un capilar, no sabemos si es capilar o venoso. ¿Listos? Tiene presión hidrostática. ¿Para dónde lleva el líquido? Lo saca para dónde es afuera. Pero también tiene presión coloidosmótica. ¿Para dónde quiere llevar el líquido? Al capilar. ¿Listos? Bien. Ahora vamos al intersticio. El intersticio tiene presión hidrostática que tiende a llevar el líquido ¿para dónde? Y tiene presión coloidosmótica que quiere llevar el líquido ¿para dónde? ¿Está claro? Chingo, ¿sí o no? Pues que todavía no he empezado. Esa es la parte fácil. Porque no sabemos cuál es el... Acuérdense que lo que nosotros tenemos que entender es por qué el arterial entrega y por qué el venoso recoge. ¿Sí o no? Porque son lo mismo. ¿Sí ve que están así? ¿Y por qué uno entrega y por otro? ¿Cómo sabe uno que uno tiene que entregar y otro tiene que recoger? Ahí está la maravilla. Ahí está la magia de la fisiología. Vamos a ver. Volvámoslo a hacer. Entonces la PS es presión capilar. Forza la salida del líquido a través de la membrana. La presión del líquido intersticial se llama PIF. Oh, fuck you, man. Y aquí hay una trampa, porque la fisiología no se puede quedar en paz sino poniéndonos trampas. Dice, la PIF, que es la presión hidrostática del intersticio, fuerza la entrada del líquido a través de la membrana con PIF positivo. Quiere decir que hay PIF positivo y PIF negativo, encima de todo. Fuerza salida del PIF, cuando el PIF es negativo. Ahorita les explico. La presión coloidosmótica del plasma, o sea, ¿el plasma es de quién? ¿El plasma qué le suena? Capilar. El plasma, sangre. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les mostré plasma? La sangre tiene dos componentes, ¿cierto? Otra vez. La presión coloidosmótica del plasma, o sea, ¿de quién? El capilar. Provoca ósmosis hacia el interior, ¿cierto? O sea que retiene o suelta. Retiene, siempre retiene. Y la presión coloidosmótica del intersticio provoca ósmosis del líquido hacia el exterior. O sea, ¿hacia dónde? Hacia el intersticio. Pero ¿cómo se hace? ¿Sí? Bueno, vamos. Que llueva duro, hijo de madre, que no van a pasar los buses, entonces no. Si la presión de filtración neta es positivo, hay filtración neta de líquido. No se preocupen por esta diapositiva. Lo que vamos a entender a partir de esta diapositiva y la que sigue es que siempre que le digan filtrar es sacar. O sea, cuando me digan filtrar es sacar. O sea, me están hablando de un capilar arterial o venoso. Arterial, porque ustedes mismos lo dijeron y ustedes que era muy fácil.
Arterial era entregar, sacar, ¿cierto? ¿Y el venoso qué hace? Recoge, pero no le vamos a llamar filtración porque nos confundimos. Entonces, el capilar arterial filtra y el capilar venoso absorbe. Mírenlo acá. Si la presión de filtración neta es negativa, absorción neta de líquidos del intersticio capilar. La absorción es típica de las venas o de las arterias, de los capilares venosos. Y la filtración es típica de los capilares arteriales. ¿Listos? Suave, suave. Muy bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Como vamos bien. Decía un borracho y lo llevan del pelo para la casa. Entonces, sigamos así como vamos. Entonces, permeabilidad relativa de los poros capilares. Ay, no, vamos a comernos eso. ¿Qué dijo madre? Porque si no se entra. Paremos acá un momento. ¿Igual? ¿No? ¿Hay un fantasma? ¿Sí? Entonces, póngale cuidado. ¿Se acuerdan de la presión coloidosmótica del vaso? Bien. La pregunta es, ¿quién ejerce esa presión? Esa presión es ejercida por las proteínas del plasma. Y hay 3 proteínas que yo se las mostré algún día y le dije que eran más importantes que las otras, que son la albúmina, la globulina y el fibrinol. ¿Sí? Ellas son mucho más importantes que las demás. ¿En el cuerpo tenemos más proteínas? Claro, ¿se acuerdan de los factores de coagulación? Sí, los factores de coagulación, pero son muy chiquitos, ¿cierto? Entonces, ellas ejercen atracción, no dejar escapar el líquido. La albúmina, la globulina y el fibrinol. ¿En las mismas proporciones? No. La albúmina ejerce una presión de 21.8 milímetros de mercurio en un paciente normal. La globulina 6 milímetros de mercurio y el fibrinógeno 0.2. Si yo sumo 21.8 más 6 más 0 da 28, y aquí sí los números sí que son importantes en esta clase, da 28 milímetros de mercurio. Donde estemos, arterias, venas, donde estemos, si es un paciente normal, siempre la presión va a ser una constante universal, 28 milímetros de mercurio, ejercida siempre mayoritariamente por la albúmina, por las globulinas y por el fibrinógeno. Un ejemplo clásico y es, ¿de dónde obtenemos albúmina y globulinas? Dime, amigo, ¿de dónde? Pero nosotros producimos albúmina y globulina. Sí, pero la producimos gracias a que, ¿cuáles son los sustratos para producir albúmina y globulina? Bien, los alimentos ricos en proteínas. Huevos, carne, leche. Ellos son los alimentos ricos en albúmina y globulina. ¿Sí? Entonces, a veces uno ve pacientes que usted cree que están con un peso ideal, sobre todo en niños, ¿cierto? En niños. Usted los pesa y dice, uy, es un niño de 1 año y tiene 11 kilos. Está en el peso normal. El peso normal de un chino de 1 año son 10 kilos. Entonces está normal. Pero usted tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque cuando usted le pregunta a la mamá, ¿usted con qué alimenta al chino? Y le dice la mamá, con aguapanela con pan. Y usted dice, híjole, pero no entiendo. O sea, si lo alimenta con aguapanela con pan, el chino tiene que estar desnutrido. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Y por qué el peso está normal? Bien, eso tiene una razón fisiológica de la clase que estamos viendo hoy. Entonces, el chino, ¿qué es lo que no está comiendo? Ni albúmina ni globulina. Si tiene déficit de albúmina y globulina, ¿tiene déficit de cuál presión? ¿Hidrostática o coloidosmótica? ¿Y la coloidosmótica la que tiene a retener o a dejar de escapar? A retener. ¿Y si no tiene, entonces qué pasa con el líquido? ¿Entonces el chino está gordo? No, está edematizado. Él está hinchado. ¿Sí? El chino está hinchado. ¿Ven la diferencia? Y usted dice, y alguien lo pesa y dice, pero se está pesando 10 kilos. Sí, pero cuando usted le mete el dedito en la pierna, el dedito, ahí se le queda. Y eso se llama signo de la fobia. Y usted dice, hijo. ¿Y qué le falta a ese chino? Comida. Pero comida buena. Huevo, leche, carne. ¿Cierto? Eso es lo que le falta al chino. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, y este 28
no importa dónde estemos, así estemos en el capilar venoso o en el capilar arterial, siempre va a ser 28. ¿Sí me entiendes? No cambia, 28 siempre. Y vamos a jugar un juego en inglés. Entonces, vamos a entender por qué el capilar arterial entrega y por qué el capilar venoso recoge. Y vamos a jugar con la filtración en el extremo arterial. En este momento llegó la hora de jugar con todas las bolas. Entonces, vamos a jugar con fuerzas que tienden a mover el líquido hacia afuera y fuerzas que tienden a mover el líquido hacia adentro. O sea, las fuerzas outward y las fuerzas inward, para que sea en inglés, ¿cierto? Para que sea más elegante la clase. ¿Listos? Entonces, acuérdense que ustedes, ¿se acuerdan? Hidrostáticas, coloidosmóticas. ¿Están de acuerdo? Si yo, ahora miren lo sencillo, si yo soy un capilar arterial, ¿qué fuerzas deben ganar? ¿Las fuerzas outward o las fuerzas inward? ¿Cuáles deben ganar? ¿Estamos de acuerdo que deben ganar las fuerzas outward? Porque yo voy a entregar. ¿Y cuáles son las fuerzas outward? Yo ya se las dije, pero ustedes no las tienen claras. Yo se las voy a volver a repetir. Las fuerzas outward, las que tienden a sacar el líquido del capilar. ¿Cuáles son? Voy a repetirlas. 1. La presión hidrostática del capilar. ¿Es cierto o no es cierto? Acuérdense de las flechas. Me voy a saltar la de la mitad porque esas se pegan una enredada y... Miren la que dice acá, la presión coloidosmótica del intersticio. ¿Eso es cierto? ¿Se acuerdan del coma? ¿Sí? ¿La presión coloidosmótica del intersticio tiende a sacar el líquido del capilar? Pues es que la política ya está hecha, tiene que ser que sí, sino que tenemos que entenderlo y no se van a enredar. Otra vez, ¿listos? Voy a volver a jugar, pues. No importa, vamos a devolver. ¿Tienen afán? Es mejor que no tengan porque el día del parcial no van a tener mucho afán, oigan. Déjense explicar las veces que sea necesario acá. Otra vez. Miren las flechas. No son sino dos fuerzas, sino que una está por dentro del vaso y otra está en el intersticio, pero son las mismas dos. Esta es la presión hidrostática del capilar y esta es la presión hidrostática del intersticio. Esta es la presión osmótica del capilar y esta es la presión osmótica del intersticio. ¿Estamos de acuerdo? Vean las flechas. ¿Hidrostáticas que tiende a qué? Si es la hidrostática del capilar, tiende a sacar del capilar hacia el intersticio. Si es la hidrostática del intersticio, es la que tiende a sacar del intersticio al capilar. Pero aquí hay una trampa. Siempre y cuando esta presión sea positiva. Porque esta presión puede ser negativa. Y en los seres humanos es negativa. Fuck you. ¿Sí? Aquí es lo bacano. Lo bacano que se ve cuando usted dijo, entendí. Y cuando la casa que la pide negativa, otra vez este man me volvió loco. ¿Sí? Otra vez. La hidrostática es la que tiende a qué? Y hay hidrostática del capilar. ¿Tiende a sacar de dónde a dónde? Pero también hay hidrostática del intersticio, que tiende a qué? ¿De dónde? Pero es negativa en los seres humanos. Entonces, ¿cómo es? ¿Tiende a qué? Es negativa. Cámbienle la dirección a la flecha. O sea, que no saca, sino que retiene. O sea, que tienden a qué? Retiene. Exactamente, o a retener dónde. El intersticio. Cámbienle la flecha. ¿Listos? Las coloidosmóticas, ojo con el lapso. ¿De quién es ese celular? ¿Y si lo piso? ¿Es iPhone? Yo no voy a pagarle. No tengo para mí, voy a pagarle un iPhone. Gracias. Vamos acá. Todos acá. ¿Listos todos acá? ¿Sí para qué? Entonces vamos con la coloidosmótica. La coloidosmótica es la que tiende a qué? A retener. Entonces usted ejerce una presión coloidosmótica sobre su novio. O sea que lo tiene que retenido. No voy a seguir hidrostática. Entonces no tiene que retener. ¿Sí o no? ¿Estamos acá? Listo. Retener. Pero acuérdense que hay hidrostática coloidosmótica del capilar y coloidosmótica del intersticio.
Y ahí sí no son negativas ni nada, son iguales. ¿Listos? Vamos a jugar ahora sí. Vamos a ver cómo nos vaya finalizando el juego, a ver si nos resulta. Entonces, ojo acá. Si yo soy un capilar arterial, yo tengo que entregar o recoger. Entregar. Entonces, ¿qué fuerzas tiene que ganar? ¿Las outward o las inward? Las outward. Eso en inglés, las outward. ¿Cierto? En los últimos 15 años ya todo el mundo dice, me ven a mí, las fuerzas outward me dicen a mí. Entonces, outward, fuerzas outward, tienen que ganar las fuerzas outward. ¿Y cuáles son las fuerzas outward? Miremoslas acá, miremoslas acá. ¿La presión hidrostática del capilar es una fuerza outward? Sí. ¿La presión, la PIF negativa es una fuerza outward? Sí. ¿Se acuerdan que sí? Porque cuando es positiva, ¿cómo es? ¿De dónde para dónde? De la insuficiencia capilar. Pero como es negativa, Sí. si ustedes superan esa, esto ya es mamey para mí. ¿Y la presión coloidosmótica del intersticio? ¿Para afuera del capilar o para dentro del capilar? Porque si entienden una y después se ajustan con la otra. La coloidosmótica del capilar. No, esta es la coloidosmótica del intersticio. Coloidosmótica del intersticio, ¿para dónde tiende el líquido? ¿Es outward o inward? Outward, porque tiende a sacarlo, a retener en el intersticio, a sacarlo del vaso. Ellas tres suman 30 de la presión del capilar arterial, milímetros de mercurio, 3 de la PIF negativa, es una constante, y 8 de la presión hidrostática, coloidosmótica, perdón, del intersticio. 30 más 3 más 8, ¿cuánto da? Ahora, ¿contra quién luchan? Las fuerzas que están dentro del vaso, que no quieren dejar de escapar el líquido. Y hay una sola muy importante que se llama la presión coloidosmótica. ¿Se acuerdan que se decía por la albúmina, la globulina y todas las proteínas? Que siempre es una constante universal. ¿Y cuánto da? 28. 41 menos 28, ¿cuánto da? 3. El número de la suerte, el que no se puede decir. No, que no lo diga. No lo puedo decir. Ese chiste no lo puedo hacer acá porque muchas damas y después no corresponde. ¿Sí o no, Ana Laura? Entonces, el número es. Aquí las es. Que no las 14. Entonces, el número es. Entonces, ¿quién ganó? ¿Qué fuerzas ganaron? Outward. O sea, outward del vaso, ¿cierto? O sea que tengo a sacar. Siempre que yo sea un capilar arterial, tienen que ganar las fuerzas outward. Ahora veamos qué pasa si el capilar es venoso. ¿Quiénes deben ganar? ¿Las fuerzas qué? Veamos cómo ganan. Ya es muy fácil. Ya es muy fácil. Ya es muy chimba esta clase. Se vuelve muy chimba. Entonces, las fuerzas que tienen as. Acuérdense que estoy en el capilar venoso. El capilar venoso es el que quiere meter. Entonces tienen que ganar las fuerzas. Y las inward siempre hay una que se llama la presión coloidosmótica del plasma y es una constante. ¿Qué es cuánto? 28. ¿Y esta es ya por quién? Por la globulina. ¿Y quiénes son las fuerzas outward en este caso? Las mismas. Sino que aquí hay una trampa. No, mentira, aquí no hay trampa. Aquí no hay trampa. Miren, ¿cuál es el único valor que cambia? Obsérvenlo a ver. Hay un valor que cambia ahí. Uno solo. ¿La presión qué? La hidrostática del capilar. Que cuando es arterial es ¿cuánto? 30. ¿Y ahora cuánto es? 10. La pregunta, ¿y por qué? Porque resulta que cuando uno bombea la sangre, el corazón bombea la sangre y va bajando, la presión de la aorta es mayor que la presión de las popliteas, ¿cierto? Y a medida que las arterias se van volviendo más chiquitas, la presión va cediendo, ¿cierto? Y cuando se devuelve, la presión venosa es más chiquita todavía. Entonces, siempre la presión hidrostática del capilar arterial va a ser más grande que la presión hidrostática del capilar venoso. Entonces cambia de 30 y cuando ya se va a devolver baja a 10 nomás. Entonces, 10 más 3 más 8, ¿cuánto da? 21. Y este siempre va a dar 28. y ahora sí podemos hacerla. 28 menos 21, ¿cuánto da? 7. 7 negativos o 7 positivos. Negativos, porque pues no son negativos, pero es fuerzas que tienden a ¿qué? A entrar o a sacar. A retener, a recoger o a dejar. A retener. A recoger, porque estamos en la parte venosa.
Entonces, eso es todo el cuento. El cuento es que usted entienda cuáles son las fuerzas para un lado y cuáles son las fuerzas para el otro lado. ¿Cuál es la importancia de esto? Que con eso es que ustedes van a entender por qué es que un paciente se edematiza o por qué un paciente no se edematiza. ¿Listos? ¿Otra vez? Otra vez. Pero ojo que la clase empezó, yo empecé hablando de los linfáticos, ¿se acuerdan? Y yo le dije que los linfáticos secaban un charco, ¿cierto? Y ese charco lo dejaban estos manes. Resulta que en promedio, vamos a sacarnos, en promedio, las fuerzas que tienden a outward y a inward tienden a dejar, son más positivas. A ver si con positivas se me van a enredar. Son más outward que inward, en un 0.3. En un 0.3. O sea que siempre, en cualquier tejido del cuerpo, va a quedar un poquitico de líquido en el intersticio. Siempre se va a escapar un poquito de líquido en el intersticio. ¿Quién nos soluciona ese problema? Los linfáticos secan, llegan y secan. Y si no hay linfáticos, ¿qué pasa? Se encharcan. ¿Y cómo lo manifiesta el paciente? Con edema. Con edema. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, voy a devolverme otra vez. Ya se acabó la clase. Question, please. Question. Please. Estas fuerzas tienen un nombre, se llaman fuerzas de Starling. Se llaman fuerzas de Starling. No me lo van a confundir con ley de Starling, que la vamos a ver en estos días. Una cosa es la ley de Starling y otra cosa son las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son las fuerzas que tienden a sacar o a meter. Y están complementadas por las fuerzas hidrostáticas y coloidosmáticas. Please, please. ¿Sí entendieron? ¿O alguien entendió? Yo vuelvo y les please. Mil veces. Dime. ¿Cómo? La última parte. ¿La última parte? ¿Esa es la más fácil? Entonces estoy más tranquilo. No, eso me deja más tranquilo. ¿Quiere que la parte completa? No, simplemente lo que les digo es que en cualquier parte las presiones medias de todos lados siempre tienden a ganar las fuerzas outward, en cualquier parte del cuerpo. Pero muy poquito, mire, 0.3 milímetros de mercurio. O sea que siempre en todas partes del cuerpo siempre tiende a que el líquido se escape del capilar en pequeñas cantidades. Y entonces ese escaparse del líquido del capilar, ¿a dónde va? Al intersticio. Y alguien nos tiene que solucionar ese problema. Y ese problema lo solucionan los linfáticos que absorben ese arresto. Por eso, en la primera diapositiva decía, los linfáticos absorben el exceso, ¿se acaba de decir? Absorben el exceso. Ese es exceso, ese es 0.3. Please. ¿Otra? Sí. ¿Por qué en un embarazo la mujer tiende a dermatizarse? Sí, ese tiene una explicación muy bacana. El chino le comienza a espichar la panza, ¿cierto? Y al espichar la panza comienza a espicharle los vasos que vienen por acá, los vasos venosos. Y entonces la sangre comienza a devolverse. Por eso es que se le hinchan las piernas y los pies. A veces se hincha demasiado y ya es otra cosa. Porque ya puede ser un problema que se llama preeclampsia y eso es otra cosa. Pero fisiológicamente se le van a echar los pies, sí se le van a echar. Porque el retorno no es fácil. Y una diabetes, cuando ellos se hinchan también. Ya, pero no es característico de la diabetes el hincharse. Es más de la falla cardíaca. Es otra cosa. Pero no, hay diabéticos que no se hinchan. ¿Y cuando se está en clima cálido y se hinchan? Sí, eso es una buenísima pregunta. Los vasos sanguíneos en clima cálido se dilatan y abren los huecos y el líquido se escapa. Por eso se le hinchan las pies. ¿Cierto? ¿Sí es lo bacano? Y los cachetes le ponen colorados. Por lo mismo, porque se dilatan los vasos, intentando dejar escapar calor. Eso es física aplicada. More question, please, Steve. Y cuando los pacientes tienen insuficiencia renal, ¿saben edematizarse? También, sí. Por razones obvias. Recuerden que al fin y al cabo el riñón lo que hace es eliminar. Entonces comienza a quedarse con líquido dentro. Y el líquido tiene que salir por algún lado. Entonces, cuando se quedan los vasos, aumenta la presión hidrostática y comienza a escaparse. Aumenta inmediatamente la presión hidrostática. ¿Qué? La presión hidrostática y la Colosmótica o oncótica. colosmótica dependen del capilar, o sea, de que se ha fenestrado. Sí, claro. Sí, claro. Imagínate que los fenestrados son los que, por ejemplo, ¿se recuerda que los fenestrados, por ejemplo, están en el hígado?
y el hígado tiene que estar en constante para poder metabolizar, entonces son más grandes. Entonces ahí las presiones son constantes en el sentido de que siempre van a ser lo mismo las venosas arteriales, pero es más fácil dejar escapar el líquido, porque tienen huecos más grandes para poder hacer intercambios. En cambio en el cerebro no nos interesa hacer intercambios y por eso tenemos la barrera hematoencefálica. More question, please. Sí. Profe, Voy ¿qué a- pasa voy en el ejemplo del escalador de la montaña? Yo se lo voy a explicar cuando veamos sistema respiratorio. Se llama mal de las alturas agudo. El mal de las alturas agudo tiene dos complicaciones, edema pulmonar y edema cerebral. Y se produce por cambios en eso. Yo se lo explico. Eso se lo prometo. Pero déjenme que el tiempo pase. Por acá me van a preguntar. ¿Esos valores de presión siempre van a ser Sí, constantes? sí, siempre y cuando el paciente sea normal. Y hay como pruebas clínicas para ver si... Sí, uno le pide, por ejemplo, no estos, pero usted sí le puede pedir al paciente en el laboratorio que le diga cuánto está la albúmina y la globulina. Sí, entonces usted le pide, para usted saber si el paciente está desnutrido o no, si el paciente está perdiendo proteínas por algún lado. Y se van cuenta, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal tienden a perder proteínas. Sí, los problemas en la presión. ¿Afectan esos vasos directamente? La presión arterial, pero unos, no todos. Vamos a hablar de presión arterial de esta semana. Pero están más afectadas las presiones hidrostáticas, entre comillas, porque es otro tipo de presión, es una presión completa ya. La estamos hablando ya de manera completa. Entonces no la podemos dividir como aquí se la estamos dividiendo. Es otra manera de verlo. Profe, sino que usted dijo que cuando le daban cáncer de mama, algunas les quitaban el linfático. Y en el caso de cuando las mujeres se operan los senos, ¿puede dañar el linfático? No, por lo regular no. No, cuidan toda esa vaina. No, porque ellos entran es por... Hay técnicas ahí, hay unas técnicas que son por debajo del músculo pectoral y otras por encima del músculo pectoral, pero pues ya es de cirugía plástica que yo poco o nada sé. Yo para los senos soy florista. ¿Listos? More question, please. ¿Cuáles presiones? No, ahí no cambian sino unas solas presiones, que es la presión hidrostática del capilar. Las otras se mantienen constantes. Otras se mantienen constantes. ¿Cómo? Se reduce, mire, de 30. ¿Quiere que les muestre? Vamos a ver. Tal vez no se dieron cuenta, tal vez. Miren acá, vamos a volver otra vez. Presión hidrostática del capilar 30. Estamos en el extremo. Ahora pasemos al extremo venoso. Extremo venoso. Presión del capilar 10. Y fue la única que cambió. Las otras se mantuvieron constantes. El 3 sigue siendo 3, el 8 sigue siendo 8 y el 28 sigue siendo 28. La única que cambió fue este 10. ¿Por qué? Porque la sangre cuando va bajando, comillas en realidad, sale del corazón, sale con alta presión. Pero cuando se devuelve por la parte venosa, tiene que regresar y ahí regresa en contra de la gravedad, puede ser en favor, lógicamente, pero regresa ya sin presión o con presiones muy chiquitas. Es más, cuando veamos más adelante, nos vamos a dar cuenta que esa es la presión del capilar venoso, pero por ejemplo la presión de la cava es 0, porque ya llega así cansada, la sangre llega mamada, hasta que llega con presión nada. Ahí por lo menos es 10. Sí. More question, please. No more question. Mañana me van a comprobar. ¿Cuándo es que vamos a hacer quiz? ¿No vamos a hacer quiz? ¿No? ¿No hemos hablado de quiz? Si quieren hacemos quiz. Que mejor hagan quiz. Pero si quieren lo hacemos. Para mí, ¿se imaginan quitarme el trabajo de calificar 80 quizzes? En mi vida eso es... Son como 3 días yo calificando, pero si no quieren, no hay problema, no hacer. Nos la jugamos toda en el parcial. Si ven ustedes cómo cambian de opinión, son una maravilla ustedes. ¿Cuándo quieren? El de Carlos. ¿Qué
¿Qué temas van a Mañana es la cardio, todo eso.